todos ustedes, muy buen día. Bienvenidos a esta edición de Hora 7 aquí en la red. Ahí están las calles de Santiago, donde empieza a aclarar con 3,8 grados de temperatura en este momento y un pronóstico del tiempo que habla de cielos parcialmente despejados para el día de hoy y con 17 grados como temperatura máxima. Don José Miguel Villoca, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días. Le voy a contar que hace 181 años atrás comenzó a andar la primera locomotora a vapor. Esto fue entre dos localidades de Nueva York. Como siempre, si usted va apurado y quiere quedar completamente informado, le presentamos la siguiente síntesis noticiosa. Con serios incidentes en pleno centro de Santiago concluyó una nueva marcha contra el lucro en la educación convocada por la ACES. La movilización se vio eclipsada por la quema de 3 buses, saqueos a locales comerciales y cuantiosos daños a la propiedad pública y privada. 3 buses del Transantiago fueron quemados por un grupo de encapuchados en el Parque Bustamante. El gobierno responsabilizó a los dirigentes estudiantiles, mientras que los aludidos acusaron un montaje por parte de carabineros para perjudicar el movimiento. Fue exhumado el cuerpo de Viviana Heger y no se logró dar con la causa formal de su muerte. Sí, se estableció que la mujer fue maniatada y se echó por tierra la tesis de un eventual suicidio. La justicia declaró culpable a Luciano Pitronello por colocación de artefacto explosivo en junio del año pasado. Sin embargo, se desestimó el carácter de terrorista de la acción del joven. La defensa espera se le otorgue el beneficio de la libertad vigilada. Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Santiago acogió la demanda interpuesta por las jóvenes homosexuales que se les impidió el ingreso a un motel por el hecho de ser lesbianas. Estable dentro de su gravedad se encuentra la mujer de 25 años quemada en San Bernardo. El hecho causó tal impacto que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo calificó como una mexicanización, término que no está libre de controversias por la alusión al país del norte. La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito hizo un llamado a que tanto víctimas como testigos de accidentes automovilísticos denuncien a quienes cometen infracciones irresponsables, ya sean particulares o movilización colectiva. Estos últimos son los que más aparecen como protagonistas de hechos trágicos. Decidió apelar la resolución de la Asociación Chilena de Seguridad el senador Alejandro Navarro. Fue dado de alta durante la jornada de este miércoles. El parlamentario mantiene su versión respecto a que su accidente fue laboral. Jueves 9 de agosto, lo invito a que revisemos los titulares de la prensa escrita. Como siempre, comenzamos con el Mercurio. Ponga atención si usted tiene una tarjeta de débito. Bancos alistan medidas para proteger tarjetas, pero reconocen que estas no impiden de todos los fraudes. Esto debería salir en la publicidad cuando uno como que lo incentivan a utilizar esta tarjeta de débito, ¿no? Decir que finalmente a uno le pueden robar el sueldo y finalmente uno se tiene que transformar finalmente en el propio detective. Usted no está libre de fraude. Sí, debería decir en la publicidad. Crean un nuevo subsidio para reparar y ampliar viviendas antiguas. Beneficiaría a 330.000 propiedades. Este programa para el que se destinarán 157.500 millones en el 2013. Y Hollywood se replantea el uso de la violencia tras masacre en el estreno de Batman. ¿Sabes quién va a llamar a hacer un panel para hablar sobre la violencia en Hollywood? El productor de las películas de Tarantino. Para que vea. El más idóneo. El más idóneo. Vamos a revisar la edición de hoy de La Tercera. Incidentes en protesta estudiantil terminan con 3 buses incendiados. Marcha no autorizada reunió a 5.000 personas en Santiago y dejó pérdidas por más de 400 millones de pesos. Hay un detenido, un menor de 16 años. Lo consigna la portada de La Tercera también. 1/3 de productos de la canasta del IPC baja de precio en 2012. Prendas de vestir y calzado registran las bajas más destacadas. Y ahí está Usain Bolt. Espero superar mi récord, dice el hombre que anticipa así la espectacular final de los 200 metros planos para el día de hoy en los Juegos Olímpicos. Bueno, la prensa destaca los desórdenes en las manifestaciones estudiantiles en Santiago. Lo mismo aparece en los titulares de El Centro, el diario de la séptima región. Violenta jornada de marcha estudiantil. Fuerzas especiales de la policía uniformada tuvo que intervenir en los momentos finales de la movilización que convocó cerca de 1.000 estudiantes en Talca. 14 personas quedaron detenidas. Jóvenes se enfrentaron con carabineros en las afueras de la Seremi de Educación. Limitan la cantidad de máquinas de azar. Hay que tener ojo con eso porque de repente uno dice la gente se hace adicta, pero también finalmente se terminan beneficiando los casinos. Ahí hay una pregunta ética. Y tras accidente detectan irregularidades en escuela de conductores. Bueno,
Había un profesor que tenía una licencia de conducir vencida. Chile. Spring. ¿Estaba usted en Talca? Sí, estaba yo en Talca. La capital de la región del Maule. Vamos a ir a Chiloé a través de la portada de La Estrella. Atroz accidente deja un muerto y un herido grave. Camión volcó en la ruta 5. Conductor de la máquina falleció en forma instantánea, mientras que su acompañante se aferra a la vida. LAN confirma aterrizaje en aeródromo Chilote, dice otro llamado de portada de La Estrella del día de hoy. Y 300 millones de pesos considera el plan especial de salud para Quellón. Bueno, si uno analizara las redes sociales utilizadas principalmente por jóvenes, uno se daría cuenta que las marchas estudiantiles están comenzando a perder popularidad. Si bien hay un grupo importante que se mantiene firme con el movimiento social, hay otros que se están comenzando a indignar con los desórdenes. Ejemplo de eso es el hincapié que ha hecho la prensa con la quema de 3 micros el día de ayer. Hay que decir en todo caso que estas micros se quemaron y no habían carabineros cercas. La marcha del día de ayer no fue autorizada por la intendenta Cecilia Pérez, quien dijo que este movimiento estudiantil había dejado de ser un movimiento social y había comenzado a ser un movimiento político. ¿Cuál es el balance de la intendenta? 75 detenidos y 49 carabineros heridos. La mayoría se lo imaginaba. La primera marcha de este segundo semestre terminaría mal y así fue. Por más que la intendencia negara todo permiso de movilización, de igual forma los estudiantes intentaron marchar por la Alameda. Pero la violencia fue excesiva y la represión policial también, lo que terminó con las imágenes de siempre. La columna de manifestantes se reunió en Plaza Italia e intentaron marchar por la Alameda justo antes del mediodía. Esta acción fue impedida por el piquete policial, quienes reprimieron desde el primer momento a los estudiantes, impidiendo así que se tomaran la calzada. Las razones de esta nueva movilización fueron explicadas por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Eloísa González, quien criticó a las autoridades por negar el permiso a la movilización. Como estudiantes secundarios, a raíz de la negligencia, más bien dicho, por parte de la Intendencia, de la nula respuesta dentro del plazo en que nosotros pedimos el permiso para marchar, consideramos de que no nos quedaba otra opción más que convocar a Plaza Italia. Los efectivos policiales bloquearon todo intento de recorrido. Los manifestantes se desplegaron por el Parque Bustamante. Aquí se hicieron presentes los encapuchados, quienes escalaron el enfrentamiento en violencia y desencuentros. Fue necesaria la intervención del carro lanzaguas y el Zorrillo, quienes intentaron en varias oportunidades dispersar a los encapuchados. En más de una oportunidad, los efectivos se vieron superados, lo que provocaba que retrocedieran al sector de la Plaza Italia. Entre los daños a la propiedad privada resalta el saqueo que sufrió un local comercial ubicado en calle Ramón Carnicera a la altura de Mujica. Según su administrador, fueron más de 200 los encapuchados que barrieron con todos los productos del recinto. Calculo que los que se metieron hacia acá fueron aproximadamente unos 200, 300 y con mucha violencia. Cerca de las 14 horas, Carabineros logró dispersar las escaramuzas en una nueva jornada de manifestaciones, esta vez no autorizada y llena de violencia desde su inicio, en la que nuevamente los más perjudicados son los ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, y a propósito de la arista violenta de la manifestación de ayer, que siempre es la más llamativa, ¿no? Y es la que más se instala y queda como centro. El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, calculó los daños por esta quema de buses en 400 millones de pesos. Todo se produce en una marcha estudiantil que se supone no estaba autorizada. Turbas de encapuchados generaron el caos en la marcha de este miércoles en el Parque Bustamante. Por más que Carabineros intentó desplegar a su personal por el centro de Santiago, los manifestantes de igual forma se las ingeniaron para actuar. 3 buses del Transantiago fueron los más perjudicados, completamente quemados, y surgen los cuestionamientos a juicio de los líderes estudiantiles. ¿Qué pasó con el resguardo policial? ¿Se vieron superados los efectivos por la gran cantidad de jóvenes en el lugar?
El primer evento que movilizó a los efectivos sucedió a eso de las 12:30 de la tarde en calles Marín con Bustamante. En ese lugar, 2 buses del Transantiago fueron quemados al mismo tiempo. Según los testigos, el ataque fue rápido y no duró más de un par de minutos. Para algunos, se trataría de una situación concertada en lugares donde comúnmente no transitan buses del Transantiago. Primero le quebraron todos los parabrisas, le sacaron los letreros, le sacaron todo lo que tenía dentro, después le tiraron fuego al asiento, mandé al chofer. El segundo evento se desarrolló en las afueras de la estación Santa Isabel, donde otro bus fue embestido. La señalética que sacaron los frenaron y bueno, la gente se bajó asustada, el chofer también, y ellos se tomaron la micro y prendieron fuego adentro. Los universitarios, en conjunto con los secundarios, culparon a Carabineros por estos hechos. Según los dirigentes, los buses se encontraban abandonados desde la mañana. Algunos tuiteros apoyaron esta tesis con imágenes que respaldarían el abandono total de las máquinas. En el Palacio de la Moneda, el vocero de gobierno, por su parte, Andrés Chadwick, aseguró que los dirigentes son responsables de estos ataques por obligar a los estudiantes a marchar, sin importar que no tuvieran permiso para esto. Y hemos vivido hoy día en la mañana algo que nos permite nuevamente como gobierno ratificar como un principio fundamental. Nadie está sobre la ley. Ambas partes seguramente seguirán responsabilizándose por el ataque. Lo que queda claro es que la policía sí se vio superada y no pudo impedir la quema de los buses y la violencia de los encapuchados, que una vez más eclipsaron una movilización que en todo caso nunca estuvo autorizada. Hacer hincapié en que básicamente tuiteros muestran fotografías que estas micros estaban abandonadas, sino que no habían carabineros cerca cuando ocurren estas quemas. A ver, un comentario al margen. Yo creo que los estudiantes no se pueden hacer los tontos en este minuto de que cuando llaman a movilizaciones hay desórdenes sí o sí. Y la intendenta Cecilia Pérez tampoco se puede hacer básicamente la lesa al darse cuenta de que cuando no autoriza una marcha también van a haber desórdenes. Me llama la atención que en un cargo tan importante como el de la intendenta, que es básicamente la representante del presidente en la región metropolitana, ella diga que un movimiento social deja de ser movimiento social y se transforma en un movimiento político, cuando todos los movimientos sociales son movimientos políticos, Patricio. O sea, eso habla de cuál es la visión de la política de las personas que tenemos en este minuto instalada en la Moneda. Más adelante vamos a tener un contacto con Noel Tittelman, uno de los dirigentes estudiantiles, para poder hablar básicamente si las marchas están causando o no están causando el impacto que ellos quieren en las personas. Bueno, y ahora vamos a cambiar por un momento de tema y le vamos a contar de una nueva arista que tiene que ver con cómo se terminó zanjando el caso del joven anarquista Luciano Pitronello. ¿Recuerda usted el joven que fue sorprendido poniendo un artefacto explosivo en un cajero automático y que ese artefacto finalmente detonó? Él perdió 1 o 2 dedos de una de sus manos como consecuencia, pero además se centró todo su juicio en determinar si él había cometido o no un delito terrorista. Finalmente se dice que no. Hay más repercusiones respecto de este caso. Finalmente, el cuarto tribunal oral dictaminó que la conducta del joven Luciano Pitronello, a quien un artefacto explosivo le explotara en las manos en junio de 2011, no representa en sí un acto terrorista, dándosele así el favor al argumento presentado por la defensa del joven. De todas formas, fue declarado culpable de los delitos de colocación de artefacto explosivo, uso de placas patentes falsas y daños, por lo que podría enfrentar importantes penas que pudieran ser de cárcel. Mi representado fue condenado, no hay impunidad en este hecho. Fuimos hasta la casa del joven, pero no quisieron hacer ningún tipo de declaración. Señora, por favor, no queremos molestar, solo queremos saber sus impresiones respecto al juicio. Algunos comentarios, por favor. Solo queremos conversar. Sin embargo, curiosamente, quien sí estuvo dispuesto a hablar cuando fuimos a la casa de los Pitronello fue este joven, que apareció de la nada en su bicicleta para amedrentar a nuestro equipo. Primero con un polerón con capucha negro, asegurando que no podremos caminar tranquilos por la calle. Pero si yo puedo grabar desde la calle todo lo que yo quiera. Yo no te voy a dejar, ¿ah? No te voy a dejar eso. Bueno, quédate, no me dejes grabar, no tengo ningún problema. Yo no estoy solo, somos varios. ¿Y ustedes cachan que no pueden estar en la calle tranquilo? ¿Cómo?
¿Ustedes cachan que no pueden estar en la calle tranquilos? ¿Por qué no? ¿No has visto lo que ha pasado al periodista, weón? ¿No has visto lo que le pasa al periodista en la calle? Los tapan a camotes, pues, weón. Por otra parte, el abogado defensor insistió en el argumento de que la decisión del tribunal fue apegada a derecho, que las acciones de su representado no representan, de acuerdo a la ley, una actitud terrorista. Llamaron la atención también los últimos encontrones entre la familia de Luciano, que su hermana publicó en su cuenta de Twitter que su hermano sí era un peligro para la sociedad. Su padre salió al paso reprochando los dichos de inmediato. Según Mora, las relaciones familiares están cortadas. Ella habría roto relaciones cuando sucede el hecho y que después no tiene ningún tipo de contacto con Luciano, y entiendo que tampoco con la mamá. Para el día 15 de agosto quedó fijada la lectura de sentencia en el caso y la defensa confía en que la irreprochable conducta anterior de Luciano le permita verse beneficiado con la libertad vigilada y no deba cumplir tiempo en la cárcel. A ver, aparece este joven afuera de la casa de Pitronelo y le dice a nuestro periodista, al equipo de Hora 20, que no puede grabar, que no está solo, que son varios, que a los periodistas los tapan a camotes. Sin embargo, estamos viviendo una época en nuestro país donde la palabra montaje aparece en todas partes. De hecho, acabamos de hablar de una especie de montaje que podría ser verdad como podría ser mentira en el caso de la quema de las 3 micros. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que analizarlo. Sin embargo, la conclusión final, ¿en qué minuto, Patricio, una bomba no se transforma en un acto terrorista? Aún así sea un acto de protesta. ¿En qué minuto una bomba se transforma en un acto de paz? ¿En qué minuto una bomba se transforma en un acto de expresión, finalmente? No, obviamente el tema es debatible y uno puede o no estar de acuerdo, pero en rigor el argumento de la justicia para decir que no es un acto terrorista es que es un delito de daños. Lo cambia por eso, porque no hay gente en el momento en que se pone la bomba. Esa es la calificación que ellos hacen. Insisto, esté o no uno de acuerdo. No, yo no estoy expresando un juicio, estoy solo reproduciendo lo que el tribunal considera. Bueno, vamos a hablar ahora del senador Navarro. ¿Se acuerdan ustedes que tuvo que ser hospitalizado luego de que se cayera de una moto de nieve y sufriera lesiones bastante graves en su columna? Bueno, después de 17 días ha logrado salir del hospital, que se viene para el senador días de reposo y de rehabilitación. Sin embargo, estos 17 días en los que estuvo hospitalizado no estuvo exento de polémicas, ya que el senador Navarro dice que este fue un accidente laboral y la Sociedad Chilena de Seguridad dice que este no fue un accidente de este tipo. En medio de la polémica, este miércoles fue dado de alta el senador Alejandro Navarro, quien el pasado 22 de julio sufrió un accidente en una moto de nieve que le costó 17 días de hospitalización y una delicada operación a la columna, a la que le deberán seguir entre 3 y 5 meses de rehabilitación. Incidente que levantó suspicacias, ya que si bien el parlamentario asegura que corresponde a un accidente laboral, el informe emitido por la Asociación Chilena de Seguridad rechazó que este pudiera calificarse de esta manera, lo que obligaría al vicepresidente de la Cámara Alta a financiar los gastos de su intervención y postoperatorio mediante su sistema previsional FONASA. Los hechos ocurrieron un día domingo en el sector de Las Trancas. Según el parlamentario, habrían salido en motos de nieve a realizar una visita en terreno, versión que fue cuestionada incluso por los propios pobladores del sector al ser consultados por personal de la Asociación Chilena de Seguridad. Bueno, él tiene que apelar, porque en realidad aquí se ha pronunciado la primera instancia, que son las mutuales, y toda persona tiene derecho, todo trabajador tiene derecho a apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Yo ahí no me puedo ni me debo meter. Claramente no sé si tenemos una ministra del Trabajo para defender a las empresas y a las mutuales o para defender a los trabajadores. Yo quiero una ministra del Trabajo en Chile que defienda a los trabajadores, no que defienda a las mutuales ni que defienda a las empresas. Ellas se pueden defender solas. Ante la serie de cuestionamientos en torno a su accidente, el senador aseguró que la verdad saldrá a la luz. La verdad se impondrá siempre sobre la mentira y hay algunos, por cierto, mis legítimos críticos, mis legítimos adversarios, pero creo que algunos sobrepasaron la línea básica del respeto mutuo en torno a un accidente. ¿La de la ministra? Mira, lo de la ministra, ella es la jefa de la suceso y se pronuncia, ella fue parlamentaria. Yo lamento esas expresiones y otras, pero como los gallitos se ven en la cancha, este gallito espera volver a la cancha lo más pronto posible. Navarro acusó a la Asociación Chilena de Seguridad de no considerar debidamente su estado de salud al negarle la condición de accidente laboral, y el organismo respondió a los reclamos asegurando que él tiene el derecho a apelar a la resolución, a pesar de que se cumplió con los procedimientos señalados por la ley.
Finalmente, el vicepresidente de la Cámara Alta envió una carta y un dossier al Senado con toda la documentación con la que dice contar para refutar a la ATS. Vamos a hablar ahora de Viviana Heger. ¿Se acuerda usted de esta mujer que hace 2 años desapareció de su casa y luego apareció muerta en el ático de su vivienda? Bueno, esto sucedió hace más de 2 años y todavía no se puede solucionar el crimen. Y lo más confuso de todo es que ayer apareció la segunda autopsia que dice que las causas de la muerte son indeterminadas. Sin embargo, hay evidencia que arrojaría que esta mujer en algún momento fue atada de sus manos. ¿Cuál es el problema? Que la primera autopsia dice que nunca fue atada de sus manos y que la muerte fue de asfixia. Vea la siguiente nota. Después de 42 días desaparecida, el cuerpo de Viviana Heger fue encontrado sin vida en el entretecho de su propia casa. Un desenlace que nadie entendió luego de que personal de la PDI revisara una y otra vez la propiedad junto al marido de la mujer, quien también ayudó en la búsqueda sin encontrar rastros. Y que al menos 6 detectives fueran sancionados por no realizar correctamente las diligencias del rastreo que debieran haber agilizado el hallazgo. Mientras, su familia se llenaba de dudas y Jaime Anguita, su marido, se convertía en el mayor sospechoso. Sin embargo, el primer informe de la autopsia no fue capaz de dilucidar la causa de muerte, por lo que el juzgado de garantía de Puerto Varas ordenó la exhumación del cuerpo para realizar un segundo examen que reforzara la tesis sobre un posible suicidio. De eso han pasado casi 5 meses y los resultados son decidores. Si bien nuevamente no logra determinar la causa del deceso, sí reveló que la contadora de 42 años fue maniatada mientras estuvo en el lugar donde fue encontrada. Conclusión que comprueba la participación de terceros en uno de los crímenes más comentados de la región. El segundo informe de autopsia efectivamente da cuenta de alguna lesión que pudiera ser atribuible a terceros, lo que está en contradicción con el primer informe de autopsia, que esa misma lesión estima que no sería de carácter vital. Así las cosas, lo que está haciendo el Ministerio Público en este momento es pedir un pronunciamiento definitivo al Servicio Médico Legal. Con esto se espera que el Servicio Médico Legal se pronuncie frente a dichos resultados y diversas discordancias entre una autopsia y otra. En tanto, personal de la PDI realizó nuevos peritajes en la casa de Heger en búsqueda de alguna evidencia que aporte a la investigación del caso y llegar a resoluciones convincentes, al menos para la familia, quienes a casi 2 años de lo ocurrido aún mantienen la desconfianza hacia el marido de la mujer, a quienes en todo momento han sindicado como el posible autor del crimen. Ok, 2 años que este crimen no se puede resolver. La segunda autopsia, que viene después de una exhumación del cuerpo, dice que las causas son indeterminadas. Cuando el Ministerio Público le pide al Servicio Médico Legal más claridad, lo que queda claro básicamente es que el Servicio Médico Legal no está capacitado para entregar informes claros que podrían definir el futuro de la libertad de una persona. Por ejemplo, en los casos de abusos a menores donde mujeres celosas, por ejemplo, de sus maridos, quieren sacarlos de sus vidas y los acusan falsamente de abusar de sus hijos. ¿Cuál es el problema? Es que solo la gente con dinero puede contratar peritos para que contradigan estos servicios, estos peritajes del Servicio Médico Legal. Y cuando eso sucede, comenzamos a tener una justicia para ricos y una justicia para pobres. Vamos a contarle ahora que está estable dentro de su gravedad la mujer de 25 años. Recuerda que le hemos venido contando el caso de esta mujer de 25 años que fue quemada por un grupo de muchachos. Había hasta niños implicados en una situación que aún se investiga. La violencia particular del hecho motivó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, a hablar de una mexicanización en alusión a crímenes del narcotráfico particularmente violentos en México y también de lo que sucede en Ciudad Juárez, donde cientos y hasta miles de mujeres han muerto en los últimos años. Obviamente, usar el término mexicanización y aludir a otro país ha provocado bastante controversia. ¿Tú no lo quisiste hacer entonces, Mela? No, yo no lo tiré para Fina. ¿Tú no lo tiraste para Fina? ¿Tú lo niegas entonces? No, si yo no. ¿Por qué te entregaste, Mela? ¿Tu sobrino qué hizo? ¿Y quién fue? ¿Qué hizo tu sobrino? ¿Quién fue? Mela, ¿por qué te entregaste entonces? Porque yo no fui. ¿Y por qué te entregaste? ¿Y qué no? Se trata de una situación sorprendente, una venganza sin nombre. Melissa Muñoz fue brutalmente agredida y rociada con un líquido inflamable al cual le prendieron fuego. Ella la detenía, es tía del menor de 17 años y los roles son principales donde ella, de acuerdo a la carpeta investigativa que tenemos hasta este momento, ella habría lanzado el acelerante y el menor sería quien habría encendido este acelerante mediante un encendedor.
Una actitud repudiada por todos, incluso por el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien calificó la situación como una especie de mexicanización que estaría desarrollándose en Chile. Una frase para muchos desafortunada que despierta controversias. Tantas que, según versiones de la propia embajada, el secretario de Estado debió disculparse con el embajador de México en Chile. Se militariza el estado de Tamaulipas, uno de los más violentos de México, que es frontera con Texas. En México los noticiarios parten con hechos de extrema violencia en los que nadie se salva. Sus mismos habitantes reconocen el clima de temor que existe entre ellos y con el que debe lidiar todos los días. Crímenes a los que muchas veces, como chilenos, no estamos acostumbrados. Sin embargo, el pasado viernes nos enteramos sobre una pandilla que, sin mediar palabras, golpeó brutalmente a una mujer de solo 25 años para luego rociarla con acelerante y prenderle fuego. En duros términos, la idea era quemarla viva. Un nivel de crueldad que dejó a la joven en riesgo vital y que llevó a que el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, se sorprendiera con lo sucedido, calificando el hecho como una verdadera mexicanización. Palabras que naturalmente no cayeron nada bien en la Embajada de México, quienes declinaron referirse a sus dichos, para cerrar un tema que el secretario de Estado ya había zanjado llamando para pedir las disculpas correspondientes. Mala actitud del ministro para algunos, reacción natural para otros frente a un macabro crimen que dejó a todo un país conmocionado. Melissa Muñoz quedó con el 43% de su cuerpo quemado, por lo que el diagnóstico no era el más favorable. Aún así, a 5 días de lo sucedido, ha logrado mantenerse estable dentro de su gravedad, por lo que los médicos están expectantes a su evolución durante las siguientes horas para determinar si efectivamente Melissa logrará sobrevivir a tamaño ataque y, sobre todo, en qué condiciones deberá continuar su vida. Bueno, si bien errar es humano, yo creo que ya se está haciendo una costumbre que ciertos políticos digan cosas y después pidan disculpas, cosas políticamente incorrectas. Y ser políticamente correcto es importante en la vida porque tiene que existir una especie como de balance, de respeto hacia otras culturas. Pero tú te refieres al ministro de Salud. Al ministro de Salud y a Carlos Larraín, cuando dice que los gays en vez de casarse deberían estar debajo de las palmeras, después piden disculpas y como que si con eso bastará finalmente. Lo que pasa es que al margen del análisis que se haga de la gestión del ministro Mañalich, que para algunos puede ser buena, para otros no tan buena. Está ahí el tema, por ejemplo, de las listas de espera y una supuesta eliminación de la que el gobierno se jacte, la oposición dice que no es real. El ministro Mañalich ha sido particularmente desafortunado en cuanto a sus dichos. Si uno mira su historial de las cosas que ha dicho, se ha equivocado y bastante. O sea, ¿cómo sería si en México dijeran que se está produciendo una chilenización producto de, no sé, lanzazos, por ejemplo, que ocurriría en la calle? Se quemaran los buses. Claro, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Bueno, vamos a ir ahora con una noticia que afortunadamente terminó bien. Un vuelo de LAN tuvo que abortar una maniobra de despegue luego de que el piloto se diera cuenta de que había un defecto en uno de los neumáticos. 18:30 horas y el vuelo LA704, perteneciente a la empresa LAN Chile, tiene que abortar su despegue. El problema, fallas técnicas en la nave. El desperfecto se produjo cuando el avión se disponía a emprender su vuelo hacia Madrid con destino final en Frankfurt. Según el comunicado que entregó la empresa, el comandante advirtió una señal inusual proveniente de una de las ruedas y decidió evitar el despegue. Algunos afectados vía Twitter también comentaron que la postergación de la salida se debería a humo en el aparato. Los pasajeros que iban en el vuelo fueron reubicados en otros puentes de embarque del terminal aéreo para llegar a los distintos destinos que tenían contemplados. La empresa ya comenzó una investigación a través de las autoridades aeronáuticas y así dar una explicación a estas fallas técnicas que no lamentó mayores consecuencias. Bueno, y ahora vamos a contarle de una noticia que siempre preocupa. Habíamos tenido varias semanas, hace algún tiempo, a la benzina a la baja, ¿se acuerda? Que acumuló una disminución importante en su precio. Pues bien, hoy va a volver a subir la benzina. Le contamos los detalles de una información que entrega la ENAP. Lamentablemente y por cuarta semana consecutiva, los automovilistas chilenos se llevarán un dolor de cabeza debido al alza de bencinas que se registrará a partir de este jueves.
De este modo, la gasolina de 93 octanos registrará un aumento de 4 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en 0,1 pesos por litro. Y finalmente, la de 95 octanos mezcla entre la de 93 y 97 costará 2 pesos más que la semana pasada. El incremento de estas últimas semanas se eleva a los 24 pesos por litro, dejando de lado la alegría de los conductores que en el mes de junio sus bolsillos descansaron en 60 pesos, producto de las constantes bajas que acumularon los combustibles. En tanto, desde este jueves el precio de la parafina también subirá en 0,8 pesos por litro, mientras que el diésel experimentará una fuerte caída de 7,6 pesos por litro. Según informó la empresa nacional del petróleo, este aumento se debe única y exclusivamente al elevado precio de la bencina en el mercado de la costa del Golfo. Vamos a volver a hablar de las marchas estudiantiles del día de ayer, que hoy día la prensa recoge básicamente seleccionando los hechos de violencia. Tenemos un móvil con el presidente de la FEUC, el señor Titelman. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar tan temprano con nosotros comunicados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te quiero hacer la primera pregunta que tiene que ver con la quema de estos 3 buses que aparecen en la portada de todos los diarios. Gabriel Boric dijo que esto debería ser o podría ser un montaje. Sin embargo, da la sensación de que tú dices que esto no sería un montaje. ¿Cuál es la conclusión final que tú puedes sacar en este minuto? Sí, a ver, lo que yo he planteado es que en lo personal no creo que haya sido montaje, pero creo que es importante investigar lo que sucedió para aclarar cualquier tipo de duda. Existen imágenes que explican por qué algunas personas han sostenido esta posibilidad, pero en lo personal yo no creo que haya sido montaje. ¿Por qué no crees que es un montaje? Porque hemos visto imágenes en el último tiempo en las noticias que muestran que habían personas en los buses, y yo creo que una acusación tan grave como esa es importante recaudar toda la evidencia antes de emitirla. Ahora, nuevamente están llamando a marchas, las marchas terminan en desórdenes, da la sensación de que están haciendo lo mismo y están esperando resultados diferentes. ¿Crees tú que las marchas ya estarían comenzando a desensibilizar a la población o por el contrario, a ponerlos en contra de ustedes? Sí, a ver, hay que empezar esta discusión con una categórica denuncia y repudio a los hechos de violencia que vimos el día de ayer. Los hechos de violencia que vimos ayer no representan a los cientos y miles de estudiantes de nuestro país. Disculpa que te interrumpa. Yo tengo la convicción de que los estudiantes son mejores de las imágenes que vimos el día de ayer. Y por lo mismo, porque no queremos perder el apoyo de la ciudadanía, que sabemos que finalmente es la única fuerza que tiene el movimiento, es que tenemos que empezar a tomar medidas para que este tipo de situación no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido queremos que las movilizaciones en el futuro no se vuelva a incidir en este tipo de imágenes, porque son inaceptables y absolutamente condenables. Disculpa que te interrumpa, este es un discurso que yo vengo escuchando desde ya hace mucho tiempo. O sea, nuevamente te vuelvo a repetir lo mismo. Con tu respuesta da la sensación de que están haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente. Ya creo que hemos llegado a un punto en que esa respuesta deja de ser válida, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, familias en su casa, que también se están preguntando después de, llevamos ya casi 2 años en este movimiento, y hay un cansancio natural, hay un cierto agotamiento de ver que pareciera que no avanzamos hacia ningún lugar. Y por lo mismo es importante que como estudiantes seamos responsables, que estemos a la altura de lo que está pasando, porque efectivamente hay mucha injusticia de nuestro sistema educacional que todavía no están resueltas, y es importante que no bajemos los brazos, que sigamos de pie exigiendo estas transformaciones. Pero tenemos que ser creativos, y por eso hemos estado discutiendo bastante maneras distintas de movilizarnos, maneras distintas de convocar a la ciudadanía que no terminen con estas situaciones. Y también creemos que es importante, en conjunto con la Intendencia, aquí todos queremos evitar estas situaciones de violencia, que las manifestaciones, que las marchas que sigamos haciendo sean pacíficas, como lo fueron varias de las que realizamos durante este año. Este ha sido un año en el que hemos tenido prácticamente ninguna toma, mucho menos paro, y donde hemos ido a todos los espacios institucionales que hemos podido. Debemos haber ido más de 10 veces al Parlamento a plantear las transformaciones que hemos estado diciendo, porque no queremos seguir marchando indefinidamente. Lo que queremos es transformación de nuestro sistema educacional, y es por eso que necesitamos, en primer lugar, condenar enfáticamente los hechos de violencia, decir que estos hechos de violencia no representan a los estudiantes de nuestro país, y buscar mecanismos no violentos de movilizarnos y lograr los cambios que hemos estado planteando. No es difícil saber, sin tener pruebas y sin tener elementos a la mano, si es que efectivamente lo de ayer en la quema de los buses es un montaje o finalmente es un poco más de lo mismo, que es que hay un grupo
que parece ser minoritario, de lumpen, que se infiltra en cualquier tipo de manifestación, no solo en la de ustedes, sino que en otras también, y provoca estas mismas escenas. Lo que es una lata para los movimientos sociales, porque finalmente la noticia parece ser esa y no lo que ustedes están reclamando. A mí me gustaría pedirte que a esta altura, porque yo creo que en las últimas 24 48 horas nadie se acuerda por qué los estudiantes están movilizados. En un país donde las universidades lucran abiertamente, es decir, van en contra de la ley del propio país, y donde la educación es un desastre porque se destruyó durante 30 o 40 años. Entonces, ¿tú podrías hacer un resumen breve a esta hora de lo que los estudiantes están pidiendo y por qué se movilizaron ayer? No podría estar más de acuerdo. La violencia, una de las consecuencias más nefastas que nos ha traído es que no podemos hablar de educación. Y el día de ayer, justamente, se aprobó posiblemente una de las medidas más perversa y que puede tener un peor resultado sobre nuestro sistema educacional. Me refiero a la reforma tributaria que va a permitir deducciones tributarias por gasto en educación. Esto quiere decir un beneficio solamente para el 17% más rico de nuestro país que paga impuesto a la renta y que además es un subsidio indirecto al lucro en la educación en los establecimientos particular pagados y en los particulares subvencionados con copago. Copago, que es precisamente quien ha sido el responsable que tengamos el sistema educacional más segregado del mundo. Asimismo, tenemos universidades que han estado violando la ley, lucrando permanentemente, y esta situación ha traído que tengamos los aranceles más caros del mundo, que tengamos a las familias profundamente endeudados, y como si esto fuera poco, ni siquiera se entrega la educación con la calidad que debiese. De hecho, según un estudio reciente, el 42% de quienes estudian en el sector privado hoy en día tienen rentabilidad negativa a su estudio. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ser una herramienta de promoción social y económica, nuestra educación se está convirtiendo en un negocio, en un primer paso hacia el endeudamiento y hacia el círculo vicioso de la pobreza. De hecho, por lo mismo queremos convencer a la gente con argumentos de que es necesario cambiar nuestro sistema educacional y no mediante las tristes imágenes que vimos el día de ayer. Sí, me parece que es un golpe a la educación pública bajo este sistema, porque además me parece que va a seguir la fuga hacia colegios pagados. Así, absolutamente. De hecho, en nuestro país hay un 35% de matrícula municipal, es un experimento a nivel nacional, el promedio de la OECD es del 90%. Si se llega a aprobar esta reforma tributaria, lo más probable es que haya una disminución de un 25%, es decir, va a bajar hasta un 28%, 30% la matrícula de los establecimientos municipales. Una situación inaceptable, una situación muy preocupante. Nos queda poco tiempo, también quiero recordarle a la gente respecto de que las acreditaciones en las carreras de pedagogía se están dando de manera discrecional y otras irregularidades. Se dio a conocer esta semana una cifra que dice que la mayoría de los jóvenes no son capaces de nombrar 5 diputados, que no van a participar en las próximas elecciones municipales. Básicamente que los jóvenes no están interesados en participar en política, y tú formas parte de un movimiento que es político y que es válido. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? A ver, la ignorancia no tiene justificación en política, pero también creo que es importante recordar que la gran razón por la que en la misma encuesta se establece que los jóvenes no van a votar es que 49% de los jóvenes cree que su voto no va a tener un impacto. Y en ese sentido, el llamado que nosotros como jóvenes también tenemos que hacer es reconocer que tenemos profundas críticas a nuestra institucionalidad, el sistema binominal, la ley de partidos, pero no tiene sentido cerrar los ojos y hacer como si esta institucionalidad no existe. Y si queremos mejorar la calidad de nuestra política, tenemos que hacer que nuestro voto cueste, tenemos que hacer que los políticos sientan que no tienen asientos con nombre y apellido, que no tienen garantizadas las próximas elecciones, y tenemos que exigirles que mejoren la calidad de nuestra política. Y mientras los jóvenes no lo hagamos, no podemos seguir esperando pasivamente a que estos cambios ocurren. Y el llamado que yo hago personalmente es que cada uno de nosotros se informe, que cada uno de nosotros vaya y vote. Por último, que vote nulo, pero que lo haga con plena conciencia del efecto que eso va a tener sobre la facilidad con que los políticos hoy en día en nuestro país se reeligen. Noami, finalmente, porque nos pilló el tiempo, que algunos de ustedes sean incluso candidatos para canalizar esas peticiones y esas demandas que tienen, ¿es una opción válida? ¿Lo han conversado así entre ustedes, que son los más visibles del movimiento? Bueno, hay mucha heterogeneidad dentro del movimiento, hay distintas visiones, pero de todas maneras una visión muy válida es que algunos hayan decidido seguir este camino a través de las candidaturas políticas, porque efectivamente no basta solamente con movilizarnos, tenemos que lograr que los espacios donde se toman decisiones en nuestro país, en el Parlamento, en las municipalidades, podamos incidir para que se transforme nuestro sistema educacional y de una buena vez tengamos un sistema educacional público y de calidad con acceso para todos. Noam Titelman, muchísimas gracias por atender a Hora 7 de la Red hoy en la mañana.
Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, hay que hacer hincapié, o lo voy a hacer yo, en algo políticamente incorrecto. Creo también que el discurso de condenar los hechos de violencia lo vengo escuchando hace mucho tiempo, y a comienzos de año la Confecha había dicho de que ellos iban a buscar maneras más creativas, y yo en lo personal todavía no las estoy viendo. Bueno, les vamos a mostrar imágenes absolutamente impactantes. Una niña china de 4 años quedó colgando de un balcón. Esta y otras noticias en la siguiente síntesis internacional. Este insólito hecho fue captado por un transeúnte quedando totalmente impactado ante tal situación. El incidente ocurrió en China y en las imágenes se muestra una niña de 4 años que quedó atrapada en el balcón de su hogar a varios metros del suelo. El héroe que se arriesgó a salvarle la vida a la menor fue un vecino que no pensó en un eventual accidente. El llanto de la pequeña alertó a las personas. En ese momento se percataron que la cabeza de la niña estaba entre los barrotes. A pesar de lo complicado, por suerte, la involucrada solo presentó leves rasguños en sus mejillas. En la ciudad de Curitiba, Brasil, 2 reos intentaron escapar de la cárcel escondiéndose en una bolsa de basura. Los delincuentes que se encontraban dentro de los residuos se cubrieron con cajas, además se ocultaron con frazadas. Pese a su astucia, los reclusos de 24 y 18 años fueron descubiertos por personal de la policía. En España, un hombre mientras se dirigía a su trabajo se detuvo para sacar dinero de un cajero automático de una sucursal del Banco de Madrid. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando quiso sacar el dinero, ya que junto con los billetes salió una serpiente. El individuo, luego de varios intentos, logró sacar el dinero pese a que el reptil lo atacaba en todo momento. Pero lamentablemente el animal quedó atascado. Hasta el lugar llegó la policía para sacar a la serpiente. Con buenos resultados lograron liberarla, aunque aún no se logra descifrar por qué el reptil llegó hasta ese lugar. Imágenes de Plaza Italia, las calles de Santiago a esta hora 3,8 grados. La temperatura se esperan 17 para esta jornada aquí en la capital. A propósito de las calles de Santiago, ahí está el móvil de Hora 7 con el periodista Danilo Díaz, como cada jornada, para contarnos de noticias de último minuto. ¿Cómo estás, Danilo? Hola, muy buenos días, Patricio Muñoz. Tú bien lo dices, hora de revisar las últimas noticias de esta jornada, y desde ya vámonos hasta la comuna de Lo Espejo, en donde la Brigada Móvil de Policía de Investigaciones dio con una mujer detenida. Su identificación, es RCG, de 30 años. ¿Cómo se produjo esta? Es luego de un patrullaje que está realizando Policía de Investigaciones, la Brigada Móvil, en Américo Vespucio, con cerca y a la altura del cementerio metropolitano. Es ahí cuando hacen un control a este automóvil que ya vemos en imágenes. Ese es el de Policía de Investigaciones, y estas personas, es una mujer y el piloto, se dan a la fuga, saltan este control y comienza una persecución por las calles de ese sector, y dan con esta detenida que ya vemos en imágenes. Luego de dar en primera instancia con estos sujetos, la primera patrulla de PDI, que ya vemos en imágenes, choca violentamente. Tiene 2 lesionados hasta el momento graves, uno con graves fracturas en su nariz, y luego dan la detención de esta mujer y el copiloto se da a la fuga. Revisemos más declaraciones en la voz de Policía de Investigaciones. Las personas que ocupaban el vehículo llevaban consigo una mochila de color gris de género, contenedora de 3 paquetes envueltas con cinta adhesiva color café, típico del contenedor de cocaína base, 3 kilos y 22 gramos específicamente. Un dato importante que va también a surgir durante esta última jornada es que ella pasará al primer control de detención de esta mañana. Y bueno, y ahora ver un hecho que sucedió en la comuna de La Granja. Estas son unas barricadas, fueron cerca de 60 las personas que estuvieron protestando en estas avenidas que ya vemos en Santa Rosa con Lovalle. Ahí estuvieron por cerca de 1 hora. Esto también tuvo que llamar la presencia de fuerzas especiales que trabajó en el sector. Ya vemos los indicios cómo se tomaban estas calles, también quemaron neumáticos. Hablamos con los testigos, muy ofuscados estaban por esta situación, ya que a menudo se produce en este lugar, y además es muy cerca de lo que es Villa Francia, donde suceden este tipo de hechos. Revisemos parte de las declaraciones de testigos y también de mayor de Carabineros. Son todos del Blesgana, están pateando los locales, están haciendo barricadas, haciendo daño como siempre, perjuicio, no sé por qué lo hacen, destruyen los paraderos, queman la bolsa de basura, están quemando los neumáticos, hay gente asmática, gente mayor, gente enferma, hay niños chicos. Eso es un daño para la comunidad. ¿Hubo interrupción de tránsito?
provocaron desórdenes, botaron algunas señales verticales de tránsito y a raíz de esto se procedió, ya que estaban efectuando también lanzamiento de piedras hacia los vehículos motorizados. En su mayoría tampoco estaban ligados a sectores estudiantiles. Bueno, ahí ya revisábamos las imágenes, son barricadas que suceden a menudo en este sector, alegaban los vecinos de este para que sí no se produzcan más y así evitar también los disturbios. Y lo último es un choque que se produjo en la intersección de las calles Condel también y Francisco de Bilbao. Ya vemos en imágenes, según nos dijeron testigos y también carabineros, que se constituyó en el lugar. Al parecer vendrían 6 personas en este móvil y 3 de ellos quedaron gravemente heridos. Al parecer también se está investigando, según las primeras pericias que está realizando Carabineros, es que venía bajo la influencia del alcohol, un acto repetitivo. Ya hemos hablado de tolerancia cero en las calles, que la gente no maneje, irresponsabilidad también de estos jóvenes, y bueno, terminan con estas consecuencias que ya vemos en imágenes, este auto chocado y también que tenía involucrado a un taxi en este sector de la avenida Francisco Bilbao y también Condel. Patricio. Perfecto, Danilo, muchas gracias por toda esa información. Buenos días. Bueno, vamos a seguir con el Hora 7 de este día, jueves 9 de agosto. Les voy a contar que hace 102 años atrás se patentó la máquina lavadora, estimado Patricio. ¿Se imagina cómo tiene que haber sido la vida sin la máquina lavadora? Una familia con su ropa a la semana, ¿cuánto se tiene que haber demorado la dueña de casa en lavar la ropa? Bueno, un invento que nos cambió la vida. Veamos los titulares de los diarios que nos quedan. ¿Qué es lo que publicó El Mercurio en su portada? Claramente la fotografía principal tiene que ver con estas 3 micros. Publimetro dije, ¿no? ¿Qué dije? Dije Mercurio, me equivoqué día jueves. Vamos ahora, Publimetro. La fotografía principal tiene que ver con los buses quemados. Violenta marcha estudiantil deja 3 buses quemados en el centro de Santiago. Conversamos recién con Noel Titelman al respecto, quien condena nuevamente estos hechos de violencia. El nuevo cuento del tío: los delincuentes ahora inventan un secuestro, pero hacen que la presunta víctima desaparezca de verdad por un lapso. Te voy a explicar después de que terminemos de leer los titulares el día de hoy, porque también tuvimos una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Patricio. Para Denise Van Lamoen, The Times le entregó medalla de oro a la chilena por su traje como abanderada en la inauguración. Ahí aparece, de repente sí, aparece un poquito más abajo, ahí se ve, vestida de guasa. Te voy a contar de qué se trata este cuento del tío. Llaman a una casa, en esta casa hay un menor de edad. Al menor de edad le dicen, oye, te ganaste un premio, tienes que ir a un supermercado. El menor de edad se va, le mantienen la línea telefónica, siguen conversando con él, y mientras el menor de edad no está en la casa, llaman a la casa y le dicen que el menor ha sido secuestrado. Por eso es un falso secuestro y hay que poner atención a ese nuevo cuento del tío. Vamos a revisar ahora la portada de las últimas noticias para el día de hoy. El joven que murió por pololear con su tía. Conocerlo fue una de las cosas más lindas de mi vida, cuenta María Suazo, y está en las páginas 2, 3 y 4 la historia de amor del joven que ya le contábamos. El ex marido de ella, que no aceptó la relación, declaró que lo golpeó y lo botó al río. Pangal y Amazonas, tuvimos que salir arrancando los mejores planes de celulares por 10, 20 y 30 mil pesos. Y ecuatoriano se le encacha a Usain Bolt, esto adelantando la final de los 200 metros para hoy en los Juegos. Vamos a leer ahora los titulares de la cuarta. El Diario Popular volvió como si nada. Después del largo viaje a Japón, la U se puso al día con Palestino. 3-2. Ganó ayer, estaban todos los chunchos. Mi vecino del departamento de abajo, cómo gritaba los goles. ¿Ah? Gritaba y gritaba. Gritaba y gritaba. Bueno, nuevamente, Patos Malos queman 3 buses, una explosiva marcha pingüina. Finalmente les mostramos estas fotografías, cómo domina este episodio especial las portadas de todos los diarios de nuestro país. Y ahí está la medalla de oro para Denise Van Lamoen. Podemos ver el traje de guasa. Es como de guasa cuica, ¿no? Se ve bonita. De guasa de salón, se ve preciosa. Se ve muy es que bonita. es preciosa, pues. Ya. Riámoslo un ratito. Ya, pongamos el humor. Aquí está, como siempre, el humor y el chiste de la tercera del día de hoy. Herbie. ¿Qué dice Herbie? Muestra un Curiosity a un robot llegando a Marte. Dicen, Marte, no te cases ni te embarques. Y hay puros letreros, señalética. Dice, no ir en derecha, no entrar, no ir a izquierda. Reservado ministro de Medio Ambiente. Dice un estacionamiento. ¿Te imagináis? Bueno, oye, el chiste de Jimmy Scott de las páginas editoriales del Mercurio es un humor bastante oscuro porque tiene que ver con las micros quemadas. Aparecen pasajeros adentro de esta micro quemada. Vamos a ver. Y dice, ¡la puerta! No.
Uno se siente mal de repente leyendo o viendo estos chistes que a uno lo hacen reír, que son de repente un poquitito oscuros. El chiste tiene que ver con que la gente pide que le abran la puerta para bajarse en los paraderos y a veces es ignorada por el chofer. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en algunas ciudades de nuestro país. Vamos a saludar a la zona norte, Arica. Como siempre me adelanto. Ahí estamos, Arica. Va a estar nublado, mínima 16, máxima 18. Iquique nublado, mínima 15, máxima 18. Antofagasta nublado, mínima 13, máxima 16. La Serena nublado, mínima 8, máxima 16. Vamos ahora a la zona centro. Les vamos a contar que Valparaíso, nubosidad parcial, mínima 10, máxima 15. Santiago, nubosidad parcial, mínima 5, máxima 18. Rancagua, nubosidad parcial, mínima 4, máxima 17. Y Talca, nubosidad parcial, mínima 3, máxima 12. Y atención a la gente de la zona sur del país, desde la región del Biobío al sur. Ahí está Concepción. Nublado, 5 y 11 las extremas, lo propio para Valdivia, que ya tiene precipitaciones, 5 y 8, lluvia en Puerto Montt, 5 y 7 las extremas, y en Punta Arenas también lloverá, 1 y 4 las temperaturas extremas. Vamos ahora al mundo del espectáculo. Los famosos tienen un problema. Que resulta que se rodean de personas, de repente está la nana, el chofer, gente que les ayuda, y de repente estos son sanguchitos de palta cuando los despiden. Y esto le está sucediendo a Jennifer López con un ex chofer. La actriz y cantante Jennifer López presentó una contrademanda hacia su ex chofer por $20 millones, acusándolo de extorsión luego de que supuestamente la amenazara con revelar secretos de su vida privada si ella no le pagaba 2.8 millones de la divisa, según documentos judiciales. Los argumentos de López contra el ex chofer, quien se encargaba de coordinar el traslado y la protección de la estrella de 43 años, incluyen extorsión, intento de extorsión y conspiración civil. La artista pide $20 millones por daños y una orden que impida a este hombre acosarla o extorsionarla, según los documentos elevados el viernes ante la Corte Superior de Los Ángeles y dados a conocer el martes. El ex chofer, que comenzó a trabajar para López en el 2005, inició el litigio porque no le pagaron las horas extras y lo despidieron de un día para otro. Estamos terminando, estimado Patricio. Escribieron desde Talca para que saludemos a Josefita, que está un poco resfriada y ve siempre este noticiero. Me parece. Va el saludo. Oiga, estamos terminando, pues despídase de su público. Que tengan todos un gran día y ojo que estamos a jueves ya, se acerca el fin de la semana. Y ustedes se quedan con dos chicas estupendas. Las pantimedias de Antonella Ríos son para morirse. De infarto. Y el chal de Yarín Leal está para que usted se lo copie. Cuídese y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.